Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un temazo que créanme les va a encantar. Sí, hoy vamos a meternos de lleno en el universo de las telenovelas turcas, pero no cualquier telenovela, no señores, vamos a hablar de un triángulo amoroso que incendió las redes sociales, una historia que nos tuvo a todos pegados a la pantalla y que además, generó más debate que un clásico de fútbol. Así es, hoy vamos a desentrañar el misterio que rodeó a Hande Erçel, Kerem Bürsin, y ese supuesto triángulo amoroso que hizo temblar el corazón de medio mundo. Ya saben, esa parejita que nos enamoró en Sen Kalkapm, esa serie que nos hizo suspirar, reír y, admitámoslo, a muchos hasta derramar una que otra lagrimita. Pero, ojo, que la vida real a veces es mucho más dramática que la ficción, y aquí vamos a ver qué fue lo que realmente pasó. Antes de que empecemos a desglosar este salseo nivel pro, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Ahora sí, agarren sus palomitas que esto se pone bueno. Y prepárense para un viaje profundo por el laberinto de los rumores, las emociones y las complejidades de una relación que capturó la atención global. Y es que, a ver, seamos sinceros, Hande y Kerem, juntos, eran dinamita pura en la pantalla. Su química era tan palpable que era casi imposible no creer que lo que veíamos era real. La forma en que se miraban, la chispa en sus interacciones, la naturalidad con la que interpretaban a Eda y Serkan, todo gritaba que había una conexión especial. Los fans, claro, no tardaron en shippearlos, en imaginarlos juntos fuera del set. No se conformaban con verlos enamorados en la ficción, querían que esa magia trascendiera la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real. Y bueno, para ser justos, ellos tampoco ayudaron mucho a disipar los rumores. Las miraditas, las risas cómplices, las fotos y vídeos que compartían en redes sociales, los guiños en entrevistas, las escapadas juntos, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad de compañeros de trabajo. Era evidente que existía una conexión, un entendimiento mutuo que iba más allá de lo profesional. Y así fue. Su amor traspasó la pantalla y se convirtió en una relación que hizo soñar a muchos. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Las portadas de revistas, los artículos en línea, los comentarios en redes y todos giraban en torno a su romance. Pero como en toda buena telenovela, el idilio no duró para siempre. Aquí es donde empieza la parte interesante de nuestro chismecito de hoy, porque con el fin de la serie, también llegó el final de su romance y con él, la supuesta aparición de un tercero en discordia. ¿Pero fue realmente un triángulo amoroso? ¿Hubo infidelidades? ¿Quién es la persona que se metió entre ellos? Bueno, pues vamos a desglosar cada detalle, cada rumor, cada especulación, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos a profundizar en cada uno de los elementos de esta historia, explorando los matices y las complejidades de la vida real, que a veces puede ser más enrevesada que la ficción. Después de meses de puro amor, de portadas de revistas que los mostraban radiantes, de viajes románticos que hacían suspirar a sus seguidores, de halagos mutuos y tiernos mensajes en redes, llegó el golpe. Se anunció su separación y, como era de esperarse, la noticia cayó como un balde de agua fría sobre los miles de fans que habían depositado su ilusión en esta pareja. La desilusión fue palpable, los corazones rotos se hicieron sentir en las redes sociales y la tristeza invadió los comentarios de los fanáticos. Para muchos, Hande y Kerem eran la personificación del amor perfecto, y su separación significaba el fin de una era. Ahí fue cuando la cosa se puso turbia y empezaron a surgir los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas. Como siempre ocurre en estos casos, el silencio de los protagonistas dio pie a todo tipo de conjeturas. Algunos decían que la relación se había desgastado por el tiempo y la distancia, ya que ambos tenían agendas muy ocupadas y compromisos laborales que los mantenían separados por largos periodos de tiempo. Otros, en cambio, aseguraban que había un tercero en la ecuación, que la ruptura no había sido tan sencilla como se había planteado inicialmente. Y aquí es donde empieza nuestro drama. El nombre que más sonó fue el de una actriz y modelo turca, cuyo nombre, por cierto, no voy a mencionar directamente para evitar problemas, pero que las redes sociales se encargaron de bautizar como la tercera en discordia. Esta figura, aunque no directamente involucrada en la relación de Hande y Kerem al inicio, se convirtió en el centro de la polémica después de su separación. Y ahí es.
donde las cosas se complicaron aún más. El rumor de que esta persona había sido la manzana de la discordia, la que se había interpuesto entre Andy y Kerem y que había roto su relación, se extendió como pólvora, alimentado por algunos supuestos mensajes comprometedores, fotografías que circularon por internet y comentarios ambiguos que parecían confirmar las sospechas. De repente todo lo que habíamos visto como un cuento de hadas se transformó en una novela de drama y traición. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla, con fanáticos divididos, acusaciones, defensas apasionadas y una gran cantidad de información, real o inventada, que alimentaba la controversia. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde debemos ponernos un poco detectives y analizar los hechos con cabeza fría, dejando a un lado las emociones y las especulaciones. Primero, debemos aclarar que en ningún momento hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los tres involucrados. Ni Andy ni Kerem ni la otra actriz salieron a decir públicamente que había habido infidelidades o triangulaciones amorosas. Todos mantuvieron un silencio prudente, optando por no alimentar más el fuego de los rumores. Todo lo que circuló fueron rumores, especulaciones y chismes de pasillo, que se propagaron a través de redes sociales y medios de comunicación, a menudo sin ninguna base sólida. Y como bien sabemos, los rumores pueden ser muy engañosos, pueden ser interpretados de mil maneras diferentes y pueden ser manipulados para crear una narrativa que no se corresponde con la realidad. Ahora bien, analicemos el comportamiento de cada uno de los implicados después de la separación. Andy, por ejemplo, se mantuvo bastante discreta, enfocada en su trabajo y en su vida personal. No hizo declaraciones polémicas, no participó en discusiones públicas y tampoco se la vio envuelta en escándalos que pudieran alimentar más el drama. Se refugió en su círculo cercano y se concentró en seguir adelante con su carrera. Kerem, por su parte, también optó por el silencio, aunque sí dejó algunos mensajes enigmáticos en redes sociales que, como era de esperarse, fueron interpretados de mil maneras diferentes por los fans. Algunos lo veían como un mensaje de dolor, otros como una confirmación de las sospechas, y otros más como una simple reflexión personal. Y la supuesta tercera en discordia, bueno, ella sí que fue el blanco de muchísimas críticas y acusaciones, aunque tampoco se pronunció al respecto en ningún momento. Optó por el silencio, dejando que los rumores y las especulaciones siguieran su curso, quizás esperando que la tormenta mediática se calmara. Es importante recalcar que muchas de las pruebas que se presentaron en redes sociales fueron sacadas de contexto o directamente manipuladas, como suele ocurrir en estos casos. Fotografías antiguas fueron reutilizadas, mensajes fueron interpretados fuera de su contexto y se crearon montajes para reforzar la idea de un triángulo amoroso. Así que en realidad, no hay nada concluyente que demuestre que hubo una traición o un triángulo amoroso en la vida real. Todo se basa en conjeturas, rumores y especulaciones que no pueden ser confirmadas con hechos concretos. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? La respuesta, como en muchos casos, probablemente sea mucho más sencilla y menos dramática de lo que nos hubiese gustado creer. La realidad a menudo es mucho más simple y menos emocionante que la ficción. Es muy probable que simplemente la relación entre Andy y Kerem, como muchas otras relaciones, llegara a su fin de forma natural. Puede que los diferentes ritmos de trabajo, las agendas apretadas y, quizás, algunas diferencias personales hicieran que el amor se acabara. La presión mediática, la exposición constante al público, la dificultad de mantener una relación a distancia, todos estos factores podrían haber contribuido al desgaste de la relación. Y es que, seamos sinceros, la vida real no es una telenovela y los finales felices no siempre existen. A veces el amor se acaba, las relaciones se desgastan y las personas toman caminos diferentes. El hecho de que se haya generado todo este revuelo mediático, con acusaciones e infidelidades, no significa que todo sea verdad. Las redes sociales, a veces, pueden ser muy crueles y alimentar polémicas que no tienen ningún fundamento real. Se convierten en un caldo de cultivo para rumores, especulaciones y acusaciones sin pruebas. Además, es importante tener en cuenta que los famosos como Andy y Kerem viven expuestos constantemente al escrutinio público, y que cualquier gesto o comentario puede ser interpretado de mil maneras diferentes. Y en este caso, los fans enamorados de la pareja que veían en la pantalla, quizás no estaban listos para aceptar que su historia de amor no era tan perfecta como la imaginaban. Su idealización de la pareja y su deseo de que su amor fuera eterno, los llevó a buscar explicaciones más dramáticas y emoción. Antes, incluso cuando no existían pruebas concretas de ello.
Sin embargo, no podemos negar que la separación de Hande y Kerem dejó un vacío en el corazón de muchos. Su relación fue un fenómeno que trascendió la pantalla y que hizo que miles de personas se sintieran identificadas con su historia de amor. Su química, su conexión y la forma en que se mostraban juntos, crearon una ilusión de amor verdadero que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Pero, como ya dijimos, las cosas no siempre son como las pintan en las telenovelas. Y aquí lo importante es aprender a separar la realidad de la ficción, y entender que los famosos también son personas con sentimientos y problemas como cualquiera de nosotros. No son personajes de televisión que viven en un mundo de fantasía, sino individuos que enfrentan los mismos desafíos y dificultades que todos. Además, es fundamental ser respetuosos con sus decisiones personales y no caer en la tentación de juzgarlos o acusarlos sin pruebas sólidas. No tenemos derecho a entrometernos en sus vidas privadas ni a juzgar sus decisiones, especialmente cuando no conocemos la verdad de lo que realmente sucedió. Al final, todos tenemos derecho a equivocarnos y a buscar la felicidad por el camino que consideremos mejor. Y sí, quizás a muchos nos hubiese encantado ver a Hande y Kerem juntos para siempre, pero la realidad es que la vida es mucho más compleja y no siempre se ajusta a nuestros deseos. La vida es un camino lleno de altibajos, de momentos felices y tristes, y es importante aceptar que las relaciones a veces terminan, por más que nos duela. Y aunque no lo creamos, esta situación nos deja también una lección muy importante, la de no idealizar a las personas, la de entender que todos somos humanos con nuestras virtudes y nuestros defectos, y la de no caer en los rumores sin tener la certeza de que lo que nos están contando es verdad. Es crucial ser críticos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por las emociones y las especulaciones, especialmente en un mundo donde las noticias falsas y los rumores se propagan a gran velocidad. Ahora hablemos un poquito más sobre cómo este supuesto triángulo amoroso afectó a la carrera de cada uno de ellos. Es importante analizar cómo los rumores y las especulaciones influyeron en la imagen pública y en las oportunidades profesionales de los involucrados. En el caso de Hande debemos decir que su popularidad, lejos de disminuir, se disparó aún más. La separación no solo no perjudicó su imagen, sino que la consolidó como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una estrella internacional y son muchas las marcas y productoras que se la rifan. Su trabajo en la serie y su imagen pública la han catapultado a la fama, convirtiéndola en un referente para muchas personas. En cuanto a Kerem, pues lo mismo. Aunque quizás en un inicio se vio envuelto en algún que otro comentario negativo por su separación con Hande, al final, el actor ha demostrado que su talento va más allá de cualquier rumor. Ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en televisión como en cine, y ha demostrado que es un actor muy versátil y con un gran futuro por delante. Los rumores y las especulaciones no han afectado significativamente su carrera, y sigue siendo una figura muy popular en la industria del entretenimiento. La supuesta tercera en discordia, por su parte, sí que tuvo que lidiar con una ola de críticas y comentarios negativos en redes sociales. Fue acusada, juzgada y criticada sin pruebas sólidas, simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es cierto que la fama a veces tiene un lado oscuro, y ella tuvo que experimentarlo en carne propia. Tuvo que enfrentar el escrutinio público, los comentarios hirientes y las falsas acusaciones que circularon en redes sociales. Pero a pesar de todo, la actriz también ha seguido trabajando en lo suyo y tratando de labrarse su propio camino en la industria del entretenimiento. No se dejó vencer por la adversidad y continuó persiguiendo sus sueños, demostrando que su talento y su determinación son más fuertes que cualquier rumor. Y bueno, mis chismosos, después de este análisis exhaustivo, creo que podemos llegar a una conclusión clara. Lo que realmente pasó entre Hande y Kerem fue una historia de amor que, como muchas otras, llegó a su fin. No hubo un triángulo amoroso como tal, ni infidelidades, ni terceras personas malvadas que destruyeron su relación. La realidad es que las relaciones son complejas y pueden terminar por muchas razones, no siempre por la intervención de terceras personas. Simplemente la vida siguió su curso y ellos tomaron caminos diferentes. Los rumores y las especulaciones no son más que eso, rumores y especulaciones. Lo importante es quedarnos con lo bonito que nos regalaron en la pantalla, con esos personajes que nos hicieron soñar y con la química que indiscutible mente existía entre ellos. Es recordar los buenos momentos, la magia que transmitían y el impacto que tuvieron en la industria de las telenovelas turcas. Y es que al final, el amor puede ser maravilloso, pero también es complejo y efímero.
Lo que sí es cierto es que Hande y Kerem dejaron una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas y que su relación, sea cual sea su final, siempre será recordada por sus miles de fans. Su historia es un ejemplo de cómo una relación puede cautivar a millones de personas y cómo los finales no siempre son como los imaginamos. Así que en lugar de seguir alimentando el drama y los chismes, lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Desearles que encuentren la felicidad en sus propios caminos, que sigan persiguiendo sus sueños y que continúen brillando en la industria del entretenimiento. Y ahora sí, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre el supuesto triángulo amoroso de Hande y Kerem. Hemos desmenuzado los rumores, hemos analizado los hechos y, sobre todo, hemos intentado entender lo que realmente pudo haber pasado entre ellos. Hemos explorado los matices, las complejidades y las diferentes perspectivas de esta historia que capturó la atención global. Como siempre, les agradezco muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué opinan sobre este tema, si ustedes también pensaron que había una tercera persona en discordia o si, como yo, creen que todo fue un malentendido. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y por supuesto, no se vayan sin darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí los esperamos con más chismecitos, noticias y curiosidades del mundo del entretenimiento. Estaremos aquí para seguir explorando las historias más interesantes, los rumores más candentes y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima y no dejen de chismosear. Recuerden, la verdad siempre es más interesante que la ficción.